Hola, mi nombre es Jean Paul Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Quiero comentarles que, entre otras actividades, nuestra área se está encargando de reunir fuentes bibliográficas en torno a algunas figuras relevantes de la literatura peruana, a fin de que a mediano plazo podamos crear un repositorio institucional que provea de material de investigación a las personas interesadas en los estudios literarios peruanos. En esta ocasión voy a detenerme a analizar la producción bibliográfica de Blanca Varela y en el próximo video describiré cómo ha sido la recepción de esta misma obra en la crítica literaria. Pues bien, comencemos. Blanca Varela nace en Lima en 1926, es limeña de nacimiento y inicia su actividad poética en la revista Las Moradas, que dirigía en ese entonces Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Con poco más de 20 años comienza a publicar sus primeras notas culturales y sus primeras composiciones poéticas. Sin embargo, poco más allá de los 30 publica ahí su primer libro. En el año 1959 sale a la luz el poemario Ese parto existe, a través del sello editorial de la Universidad de Veracruz. El prólogo lo hace Octavio Paz. Este primer poemario, debe destacarse, está caracterizado por un conjunto de imágenes enlazadas con el mar, con la costa, con los balnearios. Justamente Porto Supe hace referencia a este balneario que está cerca, o más bien dicho, pertenece a la provincia de Barranca. Ahí Blanca Varela permaneció gran parte de su infancia y justamente las imágenes que presenta dentro de sus poemas tienen esa especie de vocación nostálgica, ¿no? Y también hay una carga surrealista. Es como si los espacios fueran distorsionados para un velo poético que de alguna manera trata de hacer algunas reflexiones bastante complejas para la época. Es también conveniente que anotemos que Blanca Varela trabaja aquí uno de los géneros que pocas veces será utilizado en la poesía peruana. Me refiero a la prosa poética, ¿no? Xavier Abril yo la había hecho muchos años antes, pero era una beta, un camino que muy pocos transitaban. Con Blanca Varela se reinicia un poco esa práctica de los poetas. Entonces, este primer libro debemos sentar las bases con tres elementos, ¿no? Por un lado, la evocación nostálgica de los espacios, sobre todo relacionados a los balnearios. Por otro lado, el surrealismo. Y por otro lado, esa reflexión que dejaba la contemplación, ¿no? Es la voz poética, es alguien que observa detenidamente el espacio y hurga en su identidad. Pues bien, después de este primer poemario, pocos años después, saca Luz del Día, ya en los años 70, y muchos han apuntado que se trata de un poemario muy complejo, ¿no? Parece que el surrealismo tiene una carga más potente y hace que las imágenes, las metáforas y todas las figuras englobadas dentro de ese libro sean difíciles de desentrañar, ¿no? En todo caso, Luz del Día, que alude a una metáfora del chispazo de la creación, el momento exacto en el que un creador asume una imagen y decide plasmarla en la poesía. Pues bien, quizá uno de los textos más importantes en la carrera de Blanca Varela viene años después con Valses y otras confesiones. Valses y otras confesiones, al parecer muchos lo tomaron como una especie de homenaje a su madre, Serafina Quinteras, que era una compositora, una gran compositora de música criolla. Sin embargo, Blanca Varela no va a reproducir el discurso de los valses criollos de la época, todo lo contrario. Valses y otras falsas confesiones, más bien va a poner de relieve el carácter falso de muchas de estos valses, ¿no? Y sobre todo el carácter machista que muchos de ellos tenían. Entonces lo que va a hacer es una especie de vuelta de tuerca, como lo llamaría Rocío Silva Santisteban en un artículo que luego analizaremos en el video posterior, a este tipo de música que era muy consumida en los circuitos limeños, ¿no? Entonces vamos a ver incluso un poema que se llama Vals de Angelus, que es muy interesante porque hace una crítica a la institución eclesiástica, sobre todo las de carácter católico, que perpetúa un poco el sometimiento de las mujeres en el espacio doméstico, ¿no? Entonces vamos a ver que toda la carga de afecto, de amor, de religiosidad incluso, y de nostalgia que existe en el repertorio de temas criollos van a ser puestos en cuestión, ¿no? En cuestionamiento.
y sobre todo esa mirada irónica, lúdica, incluso crítica, va a ser muy evidente en la poesía de Blanca Varela. Pues bien, otro de los poemarios claves en la formación de su trayectoria es Ejercicios Materiales, del año 1993, que sale a través del sello editorial de Jaime Campodónico. Desde el título podemos observar que se trata de un poemario muy irónico, ¿no? Es un poemario que hace un gesto paródico a los ejercicios espirituales, este concepto que fue acuñado por San Ignacio de Loyola, ¿no? Este religioso proponía que las personas que querían acceder a una especie de trascendencia mística debía despojarse de toda pasión mundana del cuerpo, ¿no? Entonces el disciplinamiento, el control de los deseos del cuerpo vendrían a ser una puerta de entrada hacia el camino celestial. Blanca Varela hace más bien una visión contraria y cree que la trascendencia puede llegar a partir de las sensaciones y experimentaciones del cuerpo mismo. Asume desde un inicio que los seres humanos somos, ante todo, un cuerpo que sufre y un cuerpo que goza. En lugar de desplazar esta categoría corporal al pecado o hacia lo indebido, lo posiciona más bien como una forma de acceder a nuevas experiencias. Entonces, Ejercicios Materiales es uno de esos poemarios muy contestatarios para un sector conservador que aún seguía enraizado en algunos planteamientos muy espirituales, muy ortodoxos de la iglesia, etc. Más adelante publica en el año 99 Concierto Animal, que es un poemario sumamente raro en la medida que no tiene títulos ninguna de sus composiciones. Son solamente textos dispersos en cada hoja. Son textos breves algunos de ellos y condensa mucho de los temas que ya había trabajado con anterioridad y por el título quizá podamos extrapolar la presencia sobre todo de estos animales, ¿no? Recordemos que hay una especie de bestiario en la producción poética de Blanca Varela. Por ejemplo, está el cuervo, está el cerdo, está la araña, como es en este poemario, y estos animales van a encarnar una alegoría del ser humano. ¿En qué medida? En que Blanca Varela va a apropiarse de estos elementos de la fauna para ver de qué manera el ser humano se identifica con estos seres, ¿no? Cómo es que algunas características propias de estos animales también corresponden con nuestra existencia humana. Entonces va a poner el acento en la frontera tan delgada que hay entre la animalidad y la humanidad, ¿no? Esta especie de cuestionamiento trasciende solamente la dimensión entre el humano y el animal y más bien es una reflexión sobre la existencia en general. El último poemario que se conoce de ella es El falso teclado, del año 2000, y que no se publica en una edición independiente, sino hasta el año 2016, a cargo de la Casa de la Literatura. Este poemario, compuesto por 13 textos, también muy breves, es una síntesis casi de todo su proyecto poético y también es la constatación de uno de los grandes obstáculos de todo creador. Me refiero a que la palabra exprese la totalidad de una sensibilidad específica. El falso teclado es la figura metafórica que hace referencia a que no existe ningún instrumento para poder acceder a la palabra adecuada, a la palabra precisa, ¿no? Es una especie de reconocimiento de que el escritor está condenado a buscar la palabra, pero que casi nunca acierta a darle a aquella que calce con todo lo que quiere decir. Esa especie de falso teclado es un reconocimiento a la vez humilde, a la vez también crítico con su trabajo y que justamente constituye la búsqueda de todo artista de la palabra, ¿no? Alguien que está frecuentemente buscando y hurgando siempre un poco más allá para poder dar forma a su discurso. Pues bien, ese ha sido un breve recorrido por la obra poética de Blanca Varela. Les animo a que puedan revisar el otro video que trata sobre la recepción de esta misma obra en la crítica literaria. Conmigo será una próxima oportunidad. Me despido. Muchas gracias.